Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. Pues el día de hoy nuestra cápsula 210 cápsulas, cuyo único cometido pues, es el incrementar la cultura jurídica de todos los que nos están viendo y escuchando. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar tres temas importantes que nos fueron solicitados por nuestros seguidores de nuestras cápsulas en nuestros 4 canales. Recuerden, en Telegram, Cultura Jurídica Televisión; en YouTube, Cultura Jurídica Televisión; en Instagram, Cultura Jurídica Televisión; y en Facebook, nuestro canal Cultura Jurídica Televisión, a los cuales se les invita a suscribirse, no cuesta absolutamente nada, y que puedan compartir estos videos, cápsulas y demás material que tenemos disponible en nuestros diferentes canales. Y bueno, el primer tema es el caso Ayotzinapa, donde tuvimos oportunidad de ver en la televisión, en las redes, cómo hubo una protesta inusitada y sin intervención de la policía. Estos sujetos tiran la puerta de Palacio Nacional sin intervención alguna de la policía. Y aquí nos podemos percatar que este caso de los 43 de Ayotzinapa ya tiene un sesgo político, un sesgo mediático, que no nada tiene que ver con la cuestión jurídica o con la búsqueda de la verdad. De hecho, ya lo había comentado en otras cápsulas. Desafortunadamente el caso de los 43 de Ayotzinapa es muy posible que quede impune y que no se sepa la verdad de los hechos, pero no porque no el gobierno o la autoridad no quiera, en turno no quiera, sino porque hay que acordarnos de que los indicios que se recolectan en la escena del hecho, en la escena del crimen, todas esas evidencias y diligencias que se hacen están encaminadas a poder dar a través de la ciencia con el responsable. Y esto es muy importante, sobre todo en delitos graves, como lo que sucedió con los 43 de Ayotzinapa, que fue un asesinato múltiple, y que bueno, sabemos que no hay sobrevivientes, de que es muy posible, si no es que ya está más que claro que estos 43 estudiantes pues están fallecidos. Pero aquí el problema es que el gobierno de aquel entonces, de Enrique Peña Nieto y de Murillo Karam, al frente de la Fiscalía General de la República, hubo una clara colusión, porque yo no lo entiendo de otra manera, entre el crimen, entre los que perpetraron ese crimen y entre la autoridad, con la finalidad de que, pues de que toda esa escena del crimen, esas evidencias que se recolectaron en un inicio en relación con el homicidio de estos 43, se alteró, desafortunadamente la escena del crimen se alteró, se manipularon pruebas, y esto a la larga sabemos de que impacta en las demás fases de investigación procesales. Esto quiere decir que va a estar extremadamente complicado al día de hoy dar con los responsables. A lo mejor sí se pudiera saber quiénes son, pero procesarlos y sancionarlos va a estar muy complicado, dado que todos estos elementos o evidencias, datos de prueba, pues fueron manipulados en su momento, y quizá a lo mejor sí se pueda dar con los responsables de quienes hicieron esta contaminación de pruebas, esta manipulación de la escena. Incluso yo pienso que todos los peritos que intervinieron en ese entonces, fiscales, tanto a nivel local en Guerrero como a nivel federal, a esta fecha deben estar separados de su cargo y sometidos a un proceso, si no es que en la cárcel. Pero eso es por cuanto a quienes manipularon esa evidencia para proteger seguramente a alguien pues que influyó en ello, porque pues no es posible entender por qué se alteró la escena si no se tenía ningún interés. Entonces, si así se hizo y así se corroboró
porque había una verdad inventada y una verdad, la verdad histórica, ¿no? Y ya incluso los organismos internacionales, el GEI, determinó de que pues se manipuló la escena adrede, o sea, de manera intencionada, de que se trató de dar una verdad que no era la que correspondía a la realidad, y eso no hace otra cosa más que corroborar de que hubo una implicación del crimen organizado, de la autoridad federal, incluso local, incluso miembros del ejército lo saben porque también ocultaron mucha información, y esto pues finalmente va a impactar en el caso. ¿Para qué? Pues para desafortunadamente que este quede en impunidad. Y hemos visto que desafortunadamente pues ni el gobierno ni el abogado de los 43, el abogado Vidulfo, les quieren decir la verdad. Y esa es la verdad. La verdad es que si está contaminada la escena, si está alterado las pruebas, etcétera, pues fincar una responsabilidad a alguien a estas alturas, sobre todo el tiempo que ya ha pasado respecto del crimen, pues va a ser prácticamente nula llegar a los responsables y además que estos sean sancionados. Lo que sí es probable y seguramente va a pasar es que sí enfrenten un proceso todos estos funcionarios que se prestaron a alterar la escena del hecho, a cambiar la verdad, alterarla, manipular las pruebas. A esos sí se les puede fincar todo el peso de la ley, incluso a Murillo Karam, que también tuvo conocimiento de los hechos, por haberse coludido con el crimen, con los criminales. No se sabe por qué habrá sucedido eso, qué intereses se tenían para ocultar y mantener este caso pues prácticamente en impunidad, que básicamente así va a quedar. No hay que dar falsas esperanzas, este crimen va a quedar impune como el 68, quizás se pueda saber más adelante porque así pasó en la matanza de Tlatelolco, posteriormente ya cuando muchos personajes responsables habían muerto, dejaron ahí pues evidencia, dejaron cartas, etcétera, donde se hablaba con la verdad de lo que pasó. Y desafortunadamente eso es lo que va a pasar. En unos años se va a recordar este suceso que va a quedar en la impunidad y se va a desprender la verdad, pero hasta que ya hayan pasado mucho tiempo, ya hayan prescrito los delitos, porque sí se puede sancionar a los responsables de quienes ocultaron esas pruebas, de quienes manipularon, pero dar con los responsables como tal del hecho o saber la verdad, pues esto va a estar muy complicado. Esto lo deben de saber los familiares de los 43, de que pues prácticamente al haberse manipulado la escena en cualquier crimen, cualquier delito, sobre todo en delitos graves, homicidio, secuestro, feminicidio, no sé, delitos que sean graves, si esa evidencia inicial no se procesa la escena de manera correcta, pues impacta en las demás fases y por ello es que a la fecha pues no se sabe la verdad y además no se ha castigado a los responsables, y eso se le debe de decir. El gobierno va a estar muy difícil que se los diga, ¿verdad? De que ya prácticamente el caso, por cuanto hace al suceso, prácticamente ya está cerrado. En cuanto a los responsables de quienes alteraron y se coludieron, ahí sí, todo el peso de la ley, porque no debían haberlo hecho, ¿no? Si lo hicieron, si está involucrado el ejército, si está involucrado la policía, en ese caso federal, etcétera, es porque a alguien quisieron cubrir, a alguien quisieron proteger, y las consecuencias son sumamente graves para los pues para las víctimas, en este caso para los familiares, los ofendidos de los 43, a quienes desde luego va a tener que indemnizarse con cantidades muy altas por la reparación del daño integral y además por haber quedado este crimen en impunidad por culpa de la propia autoridad de ese entonces que manipuló pues prácticamente todo para que pues ellos sabían que si hacían eso pues no se iba a llegar a la verdad.
ni se iba a llegar con los verdaderos responsables. Y así de fácil lo puede comentar Vidulfo Rosales, abogado de los 43, no dar falsas esperanzas a los familiares, hablar con verdad. Sucede esto, así pasó, y prácticamente el caso va a estar pues muy probable que quede en la impunidad. Sí se puede sancionar a los responsables de aquella época, que yo pienso que sí debe de haber algunos ya procesados, porque ellos fueron los que intencionadamente hicieron eso, para que no se supiera la verdad, ¿no? Y lo que ha pasado, lo que pasó en el Palacio Nacional y eso, pues ya es un sesgo político, ¿no? El manejo faccioso político de ese movimiento, o de quienes quieren hacer ese movimiento con fines electorales, que es totalmente diferente a la cuestión jurídica, para golpear a ciertos personajes o a ciertos partidos. Pero bueno, esto siempre se da en elecciones siempre se da esto. Terminan las elecciones y los enemigos se abrazan y quedan como buenos amigos, buenos cuates, y los únicos que sufren las consecuencias de malos o buenos gobiernos pues son la ciudadanía en general, ¿no? Entonces ya queda apuntado ese dato, porque por ahí publicaron que la derecha o videos que estaba atrás de los 43. No, hay que separar la cuestión jurídica, que el caso está impune, así prácticamente va a quedar, y una cosa es el manejo político o el sesgo que se haga de este movimiento. Y además que también se me hace muy grave de que cualquier persona manipulada o vándala. Bueno, ahí se suspendió la transmisión 1, pero bueno, concluyo la transmisión 2 con el tema de continúa el genocidio. Hay quienes me dicen, pero ¿por qué genocidio? Porque desde que se fundó el Estado de Israel, posterior a la Segunda Guerra, y quererse apropiar de un territorio donde ya vivían habitantes originarios, pues desde ahí ya se dio el genocidio, desplazándolos de su territorio, y esto que está sucediendo en la Franja de Gaza ha sido la constante por décadas, nada más que ahora ya más recrudecido, porque se está utilizando la fuerza, el ejército, la artillería para eliminar al mayor número de personas ante la mirada impávida e indiferente de la comunidad internacional. Por eso se está dando un homicidio. El genocidio es la matanza intencional, el exterminio de un grupo por cuestiones étnicas, raciales, políticas, culturales, etcétera. Entonces aquí el Estado de Israel, el gobierno, siempre por décadas ha estado atosigando, ha estado prácticamente en un campo de concentración, aislando a los palestinos en la Franja de Gaza, y esto lo ha hecho por décadas. Ahorita es el recrudecimiento de ello, ¿no? Y por eso es un genocidio, porque si si mueren niños, pues esto quiere decir que para que ya estos no crezcan y habiten ese territorio, ¿no? Incluso ya Israel ha violado numerosos tratados internacionales, ampliando sus fronteras sin ninguna consecuencia, cosa que no puede hacer, ¿no? Y por último, pues entra en impasse, entra en una espera muy prolongada, sobre todo para los familiares, para la esposa y los hijos de Julian Assange, porque pues ya los magistrados muy contentos, en libertad, gozando de la vida, tomando café, recibiendo su salario, mientras este periodista está encarcelado en las condiciones más terribles, como si fuera un criminal, en una cárcel de alta seguridad, y esperando el fallo. Y pues eso poco les importa a estos magistrados, que pues ya lo que urge es que resuelvan inmediatamente su libertad, la no extradición a los Estados Unidos, para que este personaje se pueda regresar a su país, a Australia, o bien a algún otro país que le dé refugio, y que pues ¿por qué? Porque nos ha quitado la venda de los ojos, ha estado en búsqueda de la verdad, pues no puede ser castigado nadie. Y este es el caso de este periodista
que por buscar la verdad, pues ahorita está en la cárcel, cuando verdaderamente los criminales de guerra son los que están libres e impunes de sus delitos, ¿no? Como el gobierno de Estados Unidos. Pues bien, me despido, espero que nos sigan en nuestras cápsulas y recuerden que cualquier tema que quieren que se toque, pues aquí lo pueden hacer inbox a través de nuestros distintos canales. Muchas gracias y hasta la próxima.